Parte 1. Valentina despertó temprano en su piso de 3 habitaciones en el centro de Sevilla, heredado de su tía Clotilde, una profesora de francés sin hijos que había vivido toda su vida en esa ciudad andaluza. Eran las 6 de la mañana y, como cada día desde hacía 12 años de matrimonio, Valentina se levantaba antes que su marido para preparar el desayuno y revisar que su traje estuviera impecable. Ella, a sus 42 años, dirigía una pequeña agencia de viajes llamada Horizonte, que apenas daba beneficios, pero le permitía mantener cierta independencia. Su marido, Damián Barroso, un ingeniero jefe de 45 años en una fábrica de estructuras metálicas en Triana, dormía profundamente tras una noche de copas con sus compañeros. Damián era un hombre fuerte, con entradas en el pelo y una sonrisa que aparecía solo después de la tercera copa. Se conocieron en una boda común, y aunque él recién se había divorciado y vivía en una pensión en el barrio de Santa Cruz, supo conquistarla con cenas y teatros semanales. Valentina, que ya llevaba 2 años viviendo en la herencia de su tía, nunca se había molestado en contarle que esa vivienda le pertenecía. Cuando Damián lo descubrió, simplemente le dijo: «Tú, mujer, eres una señora con recursos», y no volvió a mencionar el tema. Esta mañana, mientras ponía café y sacaba del frigorífico un poco de queso fresco, vio sobre la mesa la edición del día anterior del periódico local, abierto en la sección de anuncios inmobiliarios. Últimamente, Damián mostraba un interés inusual por los precios de las viviendas, diciendo que era solo para estar informado, por si acaso, como si la vida fuera un thriller y la seguridad de su hogar dependiera de un mercado al alza o a la baja. A las 8 en punto, alguien llamó a la puerta. Valentina, sorprendida por la visita tan temprano, fue a mirar por la mirilla. Un hombre mediano, vestido con un abrigo oscuro y llevando un maletín, la miraba con una sonrisa que no terminaba de inspirarle confianza. «¿Quién es?», preguntó sin abrir aún. «Andrés Nicolás Blanco, compañero de clase de tu marido». «¿Puedo pasar unos minutos?». Valentina no recordaba que Damián hablara de sus amigos del colegio. Él siempre evitaba esos temas, mencionando un pasado difícil, padre alcohólico, madre trabajadora incansable, y una infancia que prefería olvidar. Después de un momento de duda, abrió la puerta. Andrés entró y observó el salón con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la admiración. «Bonito piso, Damián tuvo suerte con su esposa», dijo con una familiaridad que hizo que a Valentina se le erizara la piel. En la cocina, mientras servía 2 cafés con un toque de canela, Andrés desplegó una carpeta con documentos y comenzó a hablar de su trabajo en una agencia inmobiliaria local. Contó que había visto a Damián el día anterior en el centro comercial Nervión y que habían recordado viejos tiempos. Luego, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, le habló de un hermano de Damián llamado Víctor, un joven problemático que supuestamente estaba en apuros. Valentina sintió que un frío helado subía por su garganta. ¿Hermano? Damián nunca le había mencionado a nadie más en su familia. Andrés insistió en que Víctor era un compañero inseparable de Damián en la escuela, siempre envuelto en líos, y que Damián lo protegía como un escudo. En ese momento, Damián apareció en pijama y camiseta, y su rostro cambió de inmediato al ver al visitante. Andrés se despidió con la promesa de volver, mientras Valentina se sentaba frente a Damián, decidida a aclarar las dudas que ahora la carcomían por dentro. «¿Por qué me has ocultado que tienes un hermano?», preguntó con voz firme. Damián, visiblemente incómodo, explicó que Víctor era en realidad su hermanastro, fruto de un segundo matrimonio de su madre, y que apenas mantenían contacto. Pero algo en sus ojos no convencía a Valentina. Esa misma tarde, en su oficina, no podía dejar de darle vueltas a la conversación. Algo no cuadraba, y la sombra de un secreto oscuro se cernía sobre su hogar. Mientras tanto, Damián continuaba con su vida aparentemente normal, trabajo, cenas, y pequeñas mentiras disfrazadas de verdades a medias. Pero para Valentina, la calma era solo la antesala de una tormenta que apenas empezaba a desatarse. Parte 2. Aquella tarde, Valentina decidió sumergirse en las cuentas familiares, buscando respuestas en números y movimientos que pudieran revelar algo oculto. En la mesa del salón extendió extractos bancarios de los últimos 6 meses. Su mirada se detuvo en una serie de transferencias regulares, cada una por sumas entre 1.500 y 2.000 euros, dirigidas a un tal V. Barroso. Preguntó en voz alta: «¿Quién es ese V. Barroso?». Damián, con una media sonrisa y sin levantar la vista del televisor, contestó: «Un sobrino,
estudiante de medicina. Le ayudo un poco. Pero, ¿qué sobrino? Valentina sabía que Damián no tenía hermanos, según él. ¿Tienes hermanos o no?, insistió ella. Una hermana mayor que murió hace 10 años. Su hijo se llama Víctor, dijo, sin mucho entusiasmo, como si fuera un dato inútil del pasado. La inquietud crecía y, al día siguiente, Valentina fue al Instituto de Medicina Virgen del Rocío para confirmar la matrícula de Víctor Barroso. La respuesta fue devastadora. No existía ningún estudiante con ese nombre ni en el registro actual ni en los archivos de los últimos 5 años. De vuelta en casa, con el corazón encogido, puso el documento frente a Damián. «Explícame esto», exigió. Él guardó silencio, luego suspiró hondo y admitió que Víctor era su hermano menor, con un pasado complicado, que había estado en prisión y ahora intentaba rehacer su vida. «Te ayudaba para que no se hundiera más», murmuró, evitando su mirada, pero las palabras de Damián no alcanzaban para calmar la tormenta en el interior de Valentina. Esa noche, mientras él veía las noticias, ella revisó el teléfono móvil de Damián, sabiendo la contraseña, la fecha de su boda. En los mensajes no encontró nada sentimental, solo intercambios breves y fríos con Víctor, y llamadas a un número desconocido marcado varias veces al día. Decidió investigar y llamó haciéndose pasar por una clienta a una agencia inmobiliaria local. La mujer que atendió negó conocer a Víctor Barroso y aseguró que la dirección que Damián había dado no correspondía con ningún inquilino con ese nombre. Valentina, desconfiada, comenzó a seguir a Damián una noche. Él dijo que iba a casa de unos amigos en la Sierra de Huelva, pero en realidad condujo hacia un barrio modesto de Sevilla, Triana, donde entró en un bloque antiguo. Valentina esperó y luego subió al piso 112, donde oyó risas y voces masculinas, y reconoció la voz de Damián. Al salir, él parecía contento y algo ebrio. Al día siguiente, la administración del edificio confirmó que el piso pertenecía a Víctor Barroso, un hombre de 39 años, propietario y residente habitual, lo que desmontaba la historia del apartamento alquilado en las afueras. Entonces apareció la peor sorpresa. Valentina fue al banco para solicitar información sobre un crédito y descubrió que hacía 3 meses Damián había pedido un préstamo de 200.000 euros a nombre de ambos, con la casa como garantía, sin que ella firmara ningún documento original. La copia que le mostraron tenía su fotografía, pero con datos falsos. Al preguntar, la gerente aclaró que el banco había seguido el procedimiento estándar, pero que alguien había presentado una falsificación para conseguir el préstamo. De vuelta en casa, Valentina confrontó a Damián, quien confesó que había pedido el préstamo para ayudar a Víctor, que estaba intentando montar un negocio, pero que no quería preocuparla. ¿Y la falsificación? ¿Por qué me mentiste?, preguntó ella, con lágrimas emergiendo. Él solo pudo murmurar, no quería que perdieras la confianza en mí. Pero la traición había calado hondo. En la cocina, entre las sombras de la noche, Valentina sentía que aquel hombre, con quien había compartido una década, era un desconocido. Y que la historia del hermano problemático era solo la punta del iceberg de un engaño mucho más profundo. Mientras apuraba su café, una última pregunta se le quedó grabada: ¿qué destino había tenido realmente ese dinero? ¿Y qué más secretos ocultaba ese hermano? ¿Qué parecía estar en todas partes, pero nadie conocía realmente? Parte 3. Al día siguiente, Valentina decidió visitar el barrio donde supuestamente vivía Víctor, el piso 112 del edificio en Triana. La entrada era modesta, con paredes desconchadas y un olor a humedad que se colaba por el ascensor antiguo. Tocó el timbre y salió una mujer joven, con un niño pequeño en brazos, vestida con una blusa sencilla y vaqueros gastados. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Busco a Víctor Barroso, me dijeron que vivía aquí, respondió Valentina con voz firme. La mujer negó con la cabeza, aquí no vive ningún Víctor. Nosotros llevamos 3 años alquilando esta casa, y antes vivía una señora mayor, que falleció hace poco. Aquello confirmó la sensación de Valentina. Víctor no vivía donde decía Damián. Entonces, ¿dónde y en qué gastaba el dinero que le enviaban? Esa pregunta la atormentaba. Al regresar a casa, encontró una nota de Damián. Voy a ayudar a Víctor con su mudanza este fin de semana. Vuelvo el lunes. Pero el teléfono seguía desconectado. Intrigada y preocupada, Valentina contactó con un abogado para conocer sus derechos y posibilidades. La abogada,
Elena Pérez, escuchó el relato con atención y le advirtió: su marido ha cometido un fraude grave. La falsificación de su firma en documentos bancarios y la solicitud de un crédito sin su consentimiento son delitos. Pero debemos actuar rápido para proteger su vivienda y su patrimonio. Aquella noche, mientras Valentina preparaba café en la cocina, se dio cuenta de que Damián hacía más llamadas secretas y evadía sus preguntas. La distancia emocional crecía y la tensión en casa se volvía insoportable. En la intimidad, Damián ya no era el hombre cariñoso de antes, sino un desconocido que tejía mentiras con la habilidad de un mago oscuro. Una tarde, Valentina recibió un mensaje de una mujer llamada Susana, que se presentó como la esposa de Víctor. En la conversación, Susana relató que Víctor había vendido la parte de la herencia que le correspondía de la casa de su madre sin su consentimiento y que ahora había desaparecido con el dinero. Contó también que había denunciado a Víctor por fraude, pero la justicia parecía lenta y poco eficiente, las piezas del rompecabezas encajaban con dolor. Víctor no solo engañaba a su hermano, sino también a su propia familia. Y Damián, cómplice o víctima, parecía estar en el centro de una red de mentiras tejida con paciencia y frialdad. Valentina sabía que debía tomar una decisión drástica, pero el miedo y la incertidumbre la paralizaban. Aquella noche, mientras las sombras envolvían la ciudad, una idea cruzó su mente: si su marido estaba dispuesto a todo por proteger a su hermano, ¿hasta dónde llegaría para proteger sus propios intereses? Y, sobre todo, ¿qué pasaría cuando Víctor regresara? ¿Sería realmente un hermano en apuros o un lobo disfrazado de cordero? El tiempo se agotaba y la tormenta apenas comenzaba. El destino de Valentina, Damián y Víctor estaba a punto de desencadenar consecuencias que ninguno de ellos podía imaginar. Parte 4. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de sospechas y tensiones en la casa de Valentina. Damián comenzó a llegar tarde, con excusas vagas sobre proyectos urgentes en la fábrica o reuniones inesperadas. Sus llamadas telefónicas se multiplicaban, pero siempre en habitaciones separadas, lejos de la mirada inquisitiva de su esposa. Incluso en la cama, el hombre que antes era cálido y atento, ahora parecía un extraño, frío, distante, esquivo. Valentina notaba ese cambio con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Una mañana, mientras limpiaba el salón, Valentina encontró una tarjeta de visita arrugada en el bolsillo de un pantalón de Damián. La tarjeta pertenecía a una inmobiliaria llamada Residencial Sevilla, con el nombre de un tal Miguel Serrano, un joven agente de aspecto impecable, vestido con traje azul marino y corbata naranja, típico vendedor de pisos con sonrisa de anuncio. En la parte trasera, una nota manuscrita decía: Crechetova, piso 3 dormitorios, centro, propiedad de la esposa, herencia. Con el corazón acelerado, Valentina llamó a la agencia haciéndose pasar por una clienta interesada en vender su piso. La recepcionista la pasó con Miguel, que confirmó que había recibido a su marido hace 2 semanas con documentos para hacer una valoración preliminar. Su marido parecía muy interesado, pero no trajo el testamento original, solo copias, comentó Miguel con una sonrisa profesional. Valentina sintió un nudo en la garganta. Damián estaba tramando vender su casa a sus espaldas. Cuando llegó a casa, decidió enfrentar a su esposo. En la cocina, con la luz tenue del atardecer entrando por la ventana, le preguntó sin rodeos: ¿por qué has estado preparando la venta de mi piso sin decírmelo? Damián bajó la mirada, luego alzó una ceja y respondió con voz firme: Valentina, es solo una precaución. Si Víctor no paga sus deudas, tendremos que vender para saldar el crédito. No quería preocuparte antes de tener un plan. La tensión estalló. Valentina, con una mezcla de ira y desilusión, le recordó que la vivienda era un legado de su familia y que ella había invertido años en mantenerla. ¿Y tú? ¿Solo eres un invitado en mi casa? Un huésped que decide sin consultarme, le espetó. Damián replicó con desgana: he trabajado duro para esta familia, y merezco tener voz. La discusión se volvió amarga, y en un arranque de frustración, Damián soltó una frase que heló la sangre de Valentina: si tu hermano se divorcia y se queda en la calle, vas a tener que cederle tu piso. Ya verás cómo te lo voy a hacer. Valentina se quedó paralizada unos segundos, luego respondió con calma cortante: entonces escucha bien mi propuesta, tú y tu hermano pueden irse a la calle ahora mismo. La expresión de Damián cambió en un instante, la arrogancia desapareció y, para sorpresa de Valentina, se arrodilló en medio de la cocina, suplicándole que reconsiderara. Pero ella solo sintió asco y se mantuvo firme. Esa noche, mientras Damián dormía en el sofá,
Valentina miró por la ventana y pensó en la fragilidad de la confianza, en cómo un hombre que había jurado amor podía convertirse en un desconocido peligroso. Y en la sombra, una pregunta latía con fuerza: ¿qué más secretos ocultaba ese hermano, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar Damián para protegerlo? El juego de engaños y traiciones apenas comenzaba, y la batalla por su hogar estaba por estallar con una fuerza que ninguno de los dos podía prever. Parte 5. Al amanecer, Valentina se despertó con la sensación de que todo había cambiado para siempre. La casa que durante años había sido su refugio ahora se sentía como una trampa. Mientras se vestía con cuidado, escogiendo un vestido de seda color burdeos que rozaba sus muslos con una elegancia sutil, recordó las promesas rotas y las mentiras susurradas en la penumbra. Se calzó unos zapatos de tacón alto, negros y brillantes, que hacían eco en el pasillo silencioso, y adornó su cuello con un collar de perlas pequeñas, un toque de delicadeza que contrastaba con la tormenta interior que la consumía. Decidida, Valentina llamó a un cerrajero para cambiar las cerraduras. Cuando Damián volvió aquella noche y encontró la puerta cerrada para él, intentó convencerla a través del interfono, pero ella permaneció firme. Sus palabras fueron un murmullo cortante: «Este es mi hogar. Aquí mando yo. Ni tú ni tu hermano entrarán sin mi permiso». Damián, con una mezcla de rabia y desesperación, se sentó en el umbral con sus maletas a cuestas, mientras Valentina, desde la ventana, lo observaba con una mirada fría y desafiante. Él intentó arrodillarse de nuevo, suplicarle que le diera una oportunidad, pero ella solo vio al hombre que la había engañado durante años, cuya única lealtad era a un hermano ausente y peligroso. Los días se convirtieron en semanas. Valentina luchaba no solo contra su esposo, sino contra un sistema que parecía proteger a los embaucadores y dejarla al borde de la ruina. La deuda de 200.000 euros crecía, y la amenaza de perder su hogar se cernía como una sombra oscura. Sin embargo, en medio de la tormenta, Valentina encontró una fuerza inesperada. Recordó las enseñanzas de su tía Clotilde, la mujer que le dejó aquella casa, y decidió que no permitiría que la traicionaran ni la arrebataran lo que era suyo con mentiras y engaños. Una noche, mientras revisaba documentos legales y fotos antiguas en el salón iluminado solo por la luz de una lámpara, recibió un mensaje anónimo: «No confíes en nadie. La verdad está más cerca de lo que crees». La firma era un misterio, pero el mensaje la hizo estremecer. Valentina comprendió que la red de engaños que la había atrapado iba mucho más allá de su marido y su hermano. Había fuerzas ocultas, aliados invisibles, y quizá, enemigos aún más peligrosos. Y la pregunta que le quemaba el alma seguía ahí, latente y amenazante: ¿quién realmente movía los hilos detrás de esa familia rota? Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Valentina decidió que la batalla no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. Porque, a veces, para salvar lo que más amas, tienes que enfrentarte a las sombras que se esconden en el corazón de tu propia casa. La historia de los Barroso estaba lejos de concluir. Un secreto aún más oscuro esperaba en las sombras, y Valentina estaba dispuesta a descubrirlo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Parte 6. Tras semanas de tensión, Valentina comenzó a notar cambios sutiles en Damián. Aunque seguía rechazado y sin acceso a la casa, sus llamadas se volvieron más frecuentes y sus mensajes, más urgentes y apacibles. Sin embargo, la desconfianza de Valentina era un muro infranqueable. Aquella noche, mientras se preparaba para salir a una reunión con clientes, eligió un vestido azul marino de corte entallado que realzaba su figura, combinado con unos tacones elegantes y un bolso pequeño de piel negra. Su collar de plata relucía bajo la luz tenue del recibidor, un símbolo de la mujer decidida que había renacido tras la tormenta. Cuando recibió un mensaje de Damián pidiendo encontrarse para hablar, dudó, pero finalmente aceptó. Se citaron en un café del barrio de Triana, un lugar con encanto y aroma a café recién molido, donde las conversaciones parecían más sinceras entre el murmullo de la gente y el tintinear de las tazas. Damián llegó con rostro cansado y ojos que reflejaban una mezcla de arrepentimiento y miedo. «Valentina, necesito que entiendas, no todo es lo que parece. Víctor no es solo un hermano problemático, hay gente detrás que nos está usando a los dos», confesó con voz baja. Valentina arqueó una ceja, con la taza de café entre las manos, esperando más detalles. «Hay una red que busca quedarse con la casa, con todo lo que tenemos. Víctor solo es una pieza en ese juego, y yo intenté protegerte», explicó Damián, mirando a los ojos de Valentina. Ella lo escuchó,
pero no estaba segura si creerle o si era otro acto más en esa trama de mentiras y engaños. ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó con firmeza. Por miedo, por orgullo, por no perderte, respondió, dejando caer la cabeza. Mientras hablaban, Valentina sintió que la verdad se deslizaba entre palabras a medias y silencios incómodos. Pero también apareció una pregunta nueva, más inquietante: ¿quién estaba detrás de esa conspiración? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar para conseguir la vivienda? Al despedirse, Valentina se quedó mirando por la ventana, con el viento sevillano agitando su cabello oscuro, sintiendo que esa noche era solo el preludio de una batalla mucho más peligrosa. Porque en Sevilla, bajo el sol y la alegría, también se esconden sombras que acechan, y solo los fuertes sobreviven a su abrazo. Parte 7. Los días siguientes, Valentina decidió tomar las riendas de la situación. Contrató a un detective privado que comenzó a investigar a Víctor y a sus supuestos asociados. Mientras tanto, ella misma revisaba con cuidado cada detalle de la documentación de la casa y los movimientos bancarios. En sus ratos libres, vestía de manera sencilla pero elegante, blusas de seda color marfil, faldas lápiz que dejaban entrever sus curvas sin caer en la provocación, y unos pendientes dorados que brillaban discretamente con cada gesto. Era la imagen de una mujer fuerte que, aunque herida, no estaba dispuesta a rendirse. El detective pronto le trajo noticias inquietantes. Víctor no solo había mentido sobre su residencia en Triana, sino que también estaba vinculado a un grupo de personas con antecedentes penales relacionados con fraudes inmobiliarios y estafas financieras. Además, había movimientos sospechosos de grandes sumas de dinero en cuentas vinculadas a él, que parecían desaparecer tan rápido como llegaban. Una noche, mientras Valentina repasaba los informes en la mesa de la cocina, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz grave y áspera le advirtió: deje de investigar o las consecuencias serán graves para usted y para su familia. El corazón de Valentina latió con fuerza, pero no retrocedió. Respondió con firmeza: no me asustan las amenazas. Quiero saber la verdad. Esa misma semana, Damián apareció en casa con una oferta inesperada. Había hablado con Víctor, quien estaba dispuesto a negociar la devolución del dinero, pero a cambio exigía que Valentina accediera a cederle formalmente una parte de la propiedad. La propuesta cayó como un jarro de agua fría. Valentina, con los ojos brillantes y la voz firme, le dijo: no voy a regalar mi casa ni a ti ni a tu hermano. No mientras haya una sola posibilidad de recuperar lo que es mío. La tensión en la pareja alcanzó un punto crítico. Damián, atrapado entre su lealtad familiar y el amor que todavía sentía por su esposa, comenzó a mostrar signos de desesperación. La distancia entre ellos se hizo insalvable. La mujer que antes preparaba sus desayunos con una sonrisa, ahora enfrentaba noches de insomnio y un futuro incierto. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, Valentina recibió un paquete anónimo en la puerta de su casa. Dentro, una carpeta con fotos, documentos y grabaciones que revelaban una verdad aún más oscura. Alguien cercano a ellos estaba manipulando a Víctor y a Damián para sus propios fines, y el negocio con la casa era solo la punta del iceberg. Con la respiración entrecortada y una mezcla de miedo y determinación, Valentina entendió que la guerra apenas comenzaba. Y que para salvar su hogar y su vida, tendría que enfrentarse no solo a su marido y a su hermano, sino a enemigos invisibles que movían las piezas desde las sombras. Parte 8. En las semanas siguientes, Valentina empezó a desentrañar la red oculta que rodeaba a Víctor y Damián. La carpeta anónima contenía pruebas de reuniones secretas, contratos falsificados y conversaciones grabadas en las que figuras desconocidas hablaban sobre la casa y un negocio que iba más allá de simples transacciones inmobiliarias. Su mente no podía dejar de imaginar quiénes eran aquellos enemigos invisibles, a qué se dedicaban realmente y qué papel jugaban en la vida de su esposo. Una noche, mientras se preparaba para una cena de negocios, Valentina escogió un vestido rojo intenso, ceñido al cuerpo, que destacaba su figura esbelta y elegante. Sus labios pintados de un carmesí profundo y un ligero perfume de jazmín y ámbar completaban su aura de mujer decidida y misteriosa. Sabía que aquella noche marcaría un antes y un después. En la cena, en un restaurante clásico del barrio de Santa Cruz, Valentina se encontró con Miguel Serrano, el agente inmobiliario que había contactado meses atrás. Él parecía nervioso y esquivo, pero al final cedió y le confesó que había recibido órdenes directas para acelerar la venta del piso, sin importarle las consecuencias para ella. ¿Hay gente muy poderosa detrás de todo esto?,
admitió con voz baja. No es solo una casa, es un movimiento de dinero sucio y control. Al salir del restaurante, Valentina sintió que alguien la seguía. Su corazón se aceleró y sus pasos se hicieron más rápidos. Giró en una esquina y vio a un hombre con gabardina oscura y sombrero, que desapareció entre la multitud. Aquella persecución silenciosa le recordó que estaba jugando con fuego y que, cuanto más cerca estaba de la verdad, más peligrosa se volvía. De vuelta en casa, se encontró con una nota deslizada bajo la puerta. Deja esto o perderás todo lo que amas. Pero Valentina ya no podía retroceder. Había pasado de ser víctima a ser cazadora, dispuesta a desvelar cada mentira y a luchar por su vida y por el hogar que le pertenecía. Mientras tanto, Damián comenzó a mostrar signos de ruptura. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes y sus mensajes más evasivos. El hombre fuerte y seguro que había conocido parecía desvanecerse en la sombra del hermano problemático y de los enemigos que acechaban. Valentina sabía que debía decidir pronto, confiar en quien juró amar o protegerse a sí misma y a su futuro. Aquella noche, mientras la luna iluminaba tenuemente el salón, Valentina se sentó frente a la ventana con una copa de vino tinto, contemplando la ciudad que, bajo su belleza, ocultaba secretos tan oscuros como el alma humana. Y pensó en una última pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar lo que era suyo, y qué precio estaría dispuesta a pagar? Parte 9. El tiempo se volvió un enemigo silencioso para Valentina. Los días se deslizaban entre reuniones legales, llamadas nerviosas y vigilancias discretas. Su figura, siempre impecable, parecía desafiar la tormenta. Vestidos entallados en tonos oscuros que realzaban su silueta, tacones que resonaban con determinación en los pasillos de la agencia, y un peinado sencillo pero cuidado, dejando al descubierto un cuello que irradiaba fuerza y vulnerabilidad a la vez. Una tarde, el detective privado que contrató la llamó con una noticia inesperada. Habían encontrado a Valerio Cruz, un antiguo socio de Víctor y Damián, desaparecido desde hacía meses y con vínculos claros con operaciones fraudulentas y lavado de dinero. Según el informe, Valerio era la clave para desmantelar la red que amenazaba la estabilidad de Valentina y su familia. Decidida a cerrar ese capítulo, Valentina concertó una cita en un café discreto en el barrio de Los Remedios, un lugar donde las paredes parecían guardar secretos y las miradas se cruzaban con cautela. Allí, con un vestido gris perla y un abrigo negro que le daban un aire sofisticado y elegante, esperó a Valerio. El hombre llegó nervioso, con ojos vidizos y manos temblorosas. ¿Por qué debería ayudarte?, preguntó con voz ronca. Valentina, con la mirada fija y sin perder la compostura, respondió: porque tú también estás atrapado en esta red y solo juntos podremos salir. La conversación fue tensa y cargada de revelaciones. Valerio confesó que Víctor había sido manipulado desde el principio, que Damián había intentado proteger a su familia, pero que había cometido errores que ahora ponían en riesgo todo. También habló de documentos falsificados, cuentas secretas y un plan para apropiarse de la vivienda y blanquear dinero a través de la venta. Valentina salió de la cita con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que la verdad empezaba a salir a la luz, pero también que los enemigos se acercaban cada vez más. En la oscuridad de la noche sevillana, mientras las luces de la ciudad titilaban como faros de incertidumbre, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, porque en la guerra por su hogar y su dignidad, no había vuelta atrás. Y la próxima jugada sería decisiva. Parte 10. La mañana siguiente amaneció fría y gris en Sevilla, con una ligera bruma que cubría las calles del centro. Valentina se vistió con un traje pantalón negro, sobrio y elegante, que reflejaba su determinación y su nueva fuerza interior. Unos pendientes pequeños de oro y un discreto reloj completaban su imagen de mujer decidida, lista para enfrentar cualquier desafío. Con una carpeta llena de documentos, grabaciones y pruebas, se reunió con su abogada Elena Pérez en una oficina luminosa del barrio de Nervión. Allí, planearon la estrategia para enfrentar a Damián y Víctor, y para proteger la propiedad que era el último refugio de Valentina. La abogada le advirtió que el camino sería arduo, lleno de obstáculos legales y personales, pero que la verdad y la justicia estaban de su lado. Esa misma tarde, Valentina llamó a Damián para citarlo en el despacho de Elena. Cuando él llegó, con el semblante cansado y una mezcla de resignación y orgullo, entendió que la batalla había cambiado de manos. Valentina le presentó las pruebas irrefutables de las mentiras, los fraudes y las manipulaciones, y le dejó claro que no permitiría que la despojaran de su hogar ni de su dignidad. La conversación fue tensa, cargada de reproches y silencios.
Damián, por primera vez, mostró signos de arrepentimiento, pero también la sombra de la amenaza velada que siempre había llevado consigo. Valentina, con voz firme y mirada implacable, le advirtió: esto no termina aquí. Voy a luchar hasta el final. Y tú y Víctor tendrán que responder por todo. Cuando Damián salió del despacho, la noche ya había caído sobre Sevilla. Valentina se quedó sola en la oficina, contemplando la ciudad iluminada a sus pies, y sintió una mezcla de cansancio y esperanza. Sabía que la lucha continuaría, que las heridas tardarían en sanar, pero también que había recuperado algo invaluable, el control sobre su vida. Un mensaje inesperado llegó a su móvil, un video sin remitente donde se veía una figura encapuchada observando la fachada de su piso. La nota decía simplemente: esto es solo el comienzo. Valentina apretó el móvil con fuerza, respiró hondo y susurró para sí misma: que empiece la verdad. Y así, la historia de los Barroso seguía escribiéndose, entre sombras y luces, secretos y revelaciones, en una Sevilla que nunca duerme y que guarda en sus calles el eco de un drama que apenas acaba de empezar.